Ok, muy buena tarde. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. En nombre de Laptronics le damos la bienvenida al inicio de este webinar en la actualización en MDR y sepsis. El día de hoy estamos acompañados con el doctor Josa. El doctor Diego Josa es profesional en microbiología. Él es especializado en microbiología médica y cuenta con una amplia experiencia en resistencia antimicrobiana, control de infecciones y microbiología clínica. El doctor Josa cuenta con una experiencia también en biología molecular, manejo de microorganismos multiresistentes, sepsis y en áreas como proteómica y genómica microbiana aplicada a la epidemiología molecular. Asimismo, el doctor Josa cuenta con trayectoria en investigación científica y con más de 4 años de experiencia como docente de microbiología médica en facultades de medicina. A todos ustedes les agradecemos el tiempo por acompañarnos el día de hoy en este webinar y al doctor Josa también le damos la bienvenida por acompañarnos a dictar esta conferencia. Estaremos atentos a cualquier duda o pregunta que tengan a través del chat. Estaremos atentos para responderlas a medida que vayamos avanzando en el webinar y también al final de la sesión estaremos dando un espacio para cualquier duda o comentario que tengan sobre la misma. Doctor Diego, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y estamos atentos a su presentación. Listo, muchísimas gracias Andrés, muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias por la invitación a Laptronics y muchas gracias a todos por su asistencia. Permítame un segundo, voy a compartir pantalla. Y me confirman si se ve ahí la pantalla, por favor. Sí, Doc, ahí se ve la pantalla. No sé si alguien también de los asistentes nos puede confirmar vía chat que esté viendo y escuchando perfectamente la presentación. Sí, listo, por ahí ya nos comentaron. Listo, permítame un segundo y listo. Bueno, entonces en esta tarde vamos a hablar de esto que le he llamado como el doble desafío, en donde vamos a hablar de sepsis y multiresistencia, ¿sí? Estos son mis conflictos de interés. ¿Y por qué lo llamo así, como el doble desafío? Porque juntos crean esa tormenta perfecta en donde por un lado está la urgencia de sepsis, ¿sí? Y por el otro lado, que puede ser causada por estas superbacterias o bacterias multidrogoresistentes. Entonces me van creando esta zona letal, la zona más crítica. Entonces, en esos pacientes en donde estamos sospechando esta bacteremia, entonces estamos casi a una ceguera durante las 24, 40, hasta 72 horas, en donde nos preguntamos si estamos cubriendo ese patógeno correcto o si tal vez existe alguna carbapenemasa oculta, incluso unas coproducciones como ahorita lo vamos a mirar, o estoy causando más resistencia o estoy causando que sea innecesaria. Entonces, esa es como la ceguera de las primeras horas. Y importante es esto también, las opciones terapéuticas cada vez más limitadas, más reducidas. Entonces, esto es lo que nos agrama este panorama. Y es que en cuanto a sepsis sabemos que más o menos 11 millones de muertes al año por sepsis. Para Colombia, una probabilidad más o menos del 36% de mortalidad en UCI, casi hasta el 45%, dependiendo de algunas zonas. Y entonces tenemos unos diagnósticos que siguen siendo lentos para microbiología convencional, ¿sí? Y ya la velocidad y ciertas plataformas, entrar a plataformas de biología molecular no es un lujo, esto simplemente es buscar la supervivencia de los pacientes. Entonces, ese factor tiempo es lo más crítico en sepsis, ¿sí? Debemos tomar decisiones, debemos saber qué es lo que tiene el paciente y tomar esas decisiones mucho más rápido. Miren aquí más o menos hasta un 40% de los pacientes reciben una terapia empírica ineficaz, ¿sí? ¿Y causado por qué? Porque como ahorita somos un país endémico para diferentes mecanismos de resistencia, sobre todo para carbapenemasas, entonces es ineficaz porque nos estamos enfrentando ante bacterias multidrogo resistentes y cada una de esas horas de retraso es vital para el paciente. Y tenemos un cuello de botella en el diagnóstico. Primero, 18 horas
entre 10, 12 horas, 18, hasta, dependiendo del microorganismo, del tiempo de positividad para esa botella. Luego tenemos que hacer siembra, esperar el crecimiento, ¿cierto? 24 horas más y finalmente otras 24 horas más para tener el perfil de susceptibilidad de este microorganismo. Entonces tenemos un retraso que es crítico en esto, que es el gold estándar, es el cultivo y cultivo tradicional, que es el gold estándar por ahora y tenemos un retraso hasta 72 horas, pero 72 horas que son vitales para el paciente. Y si lo vemos en esta gráfica y analizamos diferentes condiciones como mortalidad, ¿sí? Que cada hora que pasa estamos viendo que disminuye va aumentando esa mortalidad y disminuye esa sobrevivencia del paciente. También es importante evaluar esa toxicidad renal, ¿sí? De todas las terapias que yo estoy administrando a este paciente o combinaciones de antibióticos que finalmente me le está haciendo daño al riñón del paciente e incluso también por la disbiosis, por la carga de antibióticos que estoy dando al paciente, la disbiosis que estoy causando en ese microbioma intestinal y pueden aparecer después riesgos de infecciones por Clostridium difficile. Entonces, más o menos, en el estudio de Kumar, se ha hablado siempre de que cada hora de retraso, ¿sí? Cae la supervivencia casi un 8%, ¿sí? 8% que por cada hora de retraso en que yo me demore en darle la terapia efectiva. Entonces, necesito dar antibióticos de amplio espectro, tal vez innecesarios, ¿sí? Pero entonces, de este lado, me va a ir aumentando esa carga de la toxicidad, la alteración, la disbiosis del microbioma y más problemas de resistencia antimicrobiana. Así hay diferentes estudios, lo que les comentaba ahorita de Kumar. Aquí en esta gráfica sí nos va mostrando cómo va aumentando esa carga o aumentando esa mortalidad en donde por cada hora que me demore, entre 24 y 48 horas más o menos, un 37% de mortalidad, pero si yo me llego a demorar hasta 72 horas en darle esa terapia, casi el 67%, ¿sí? Y aquí lo mismo. Entonces, en cuanto más me tarde en administrar ese antibiótico adecuado, el antibiótico correcto, pues mayor la probabilidad que el paciente muera. Y así pues va disminuyendo esa sobrevida del paciente. Hay diferentes metaanálisis hace muchos años donde han estudiado empezaron a estudiar cuando Klebsiella pneumoniae era productora de una carbapenemasa en esos tiempos, que solamente tenía una carbapenemasa, ya sabemos que ahorita pueden tener 2 o 3, y en esos metaanálisis la mortalidad evaluada, miren que podía ir desde el 22 hasta el 50% de mortalidad en una bacteriemia causada por estos productores de carbapenemasa. Los estudios en Italia también, el estudio del Arico, donde muestra también, hizo una comparación de si había diferencia en mortalidad, si era una serina o una metalo. Había mucho más riesgo de mortalidad cuando la bacteria era causada por un microorganismo que produzca una metalo-beta-lactamasa. Entonces, todas estas condiciones, sabemos que hay condiciones ya ambientales, o a nivel de aguas también, la diseminación de genes de resistencia, a nivel comunitario también con los portadores asintomáticos, ya cada vez se estudia la parte de animales, de mascotas, en donde son portadores y se colonizan también los dueños o cuidadores, y la genética de las bacterias que cada vez aumenta más con más diseminación de plásmidos, clones o cepas hipervirulentas, mutaciones también. Entonces, finalmente, esto está recayendo en nuestros pacientes. Los pacientes que están hospitalizados llegan cargados con estos genes de resistencia y dentro del, ya sabemos, de la clasificación de la OMS, los grupos de prioridad crítica, que podemos tener acinetobacter resistente a carbapenémicos, enterobacterales resistentes a carbapenémicos, las BLE también, pseudomonas también resistentes a carbapenémicos, donde todos entonces son de prioridad crítica, pseudomonas en prioridad alta, y el reto es que acertar, saber con qué viene este paciente, cuál es su infección o si es portador, el reto es poderle dar una terapia empírica adecuada. Esto es cada vez mucho más difícil y estamos en los programas de instauración en diferentes instituciones a nivel de Colombia, donde consolidando los programas PROA,
pero algunos todavía no están muy maduros estos programas, entonces esto llega muy tarde y las decisiones clínicas pues tienen las consecuencias y se ven reflejadas en la supervivencia de los pacientes. Y dentro de esas bacterias, solo para recordarles aquí, las bacterias tienen diferentes mecanismos. Sabemos que, y la principal y de lo que vamos a hablar varios casos hoy, es las carbapenemasas, ¿sí? En donde me rompen o hidrolizan esos carbapenémicos, ¿sí? Por diferentes tipos de enzimas carbapenemasas, o también me hace una pérdida de porinas, bloqueando la entrada de algunos antibióticos, ¿sí? Y también expulsión activa por bombas de flujo, que por ciertos sistemas de bombas me expulsan los antimicrobianos al exterior. Y entonces dentro de esas bacterias que les comentaba ahorita, tenemos estas tasas en donde este artículo para el 2025 me mostraba esta prevalencia a nivel global, a nivel mundial, en donde MRSA, Staphylococcus aureus meticilin resistente, entre 20 al 40, ya en algunos países el 50% de esa prevalencia. Los enterobacteriales productores de carbapenemasas, hasta el 50%. 55 en algunas zonas, productores de BLE también del 25 al 50% y Pseudomonas y Acinetobacter baumannii por diferentes mecanismos, ¿sí? Pueden tener hasta 20 al 60%, incluso países, por ejemplo, como Perú, puede tener hasta 80% de resistencia de Acinetobacter baumannii. Tendencia emergente, entonces hablamos es de la coproducción. Cada vez más tenemos más elementos de coproducción donde se pueden producir 2, 3 o 4 enzimas o más. La coproducción más importante o más frecuente para diferentes países es KPC y NDM, y esa es nuestra situación aquí en Colombia. Entonces, nos anula las opciones terapéuticas que tenemos. Ceftazidime y Bactam no va a funcionar ahí muy bien. Necesitamos otras combinaciones de antibióticos para poderlas, poder contrarrestar esa infección. La plasticidad genética, ahorita vamos a ver algunos casos de las mutantes que están saliendo ahorita. Y pues bueno, la diseminación causa ese impacto clínico en nuestras unidades de cuidados intensivos y en piso también por esa diseminación en nuestros hospitales. Y así se habla de la emergencia global de estas coproducciones, en donde el mayor problema, si miramos aquí estas partes negras, es Klebsiella, en donde la más frecuente que produce esas coproducciones, ¿sí? Y en todos los continentes. Y la situación, por ejemplo, en Argentina, donde estudiaron, era por qué de un momento a otro se disparó esa coproducción KPCNM, y quisieron evaluar, hicieron secuenciación y publicaron ese artículo el año pasado en donde vieron que el clon ST307 es la que ahora, y en muchos países, aquí en Colombia también, ya se vio ese aumento de este clon ST307, en donde fue impulsada a través de diversos plásmidos para que se diseminen estos genes NDM y KPC, y mucho más fácil esa forma de diseminación y de virulencia. Y si tomamos los datos que están publicados en la página del Instituto Nacional de Salud, cuando hablamos de las carbapenemasas, ¿sí? Y aquí es un comparativo en cómo estábamos 2015 y 2025. Si miramos aquí, una carbapenemasa era casi el 94%, dos o más carbapenemasas solo el 5 o 9%, ¿sí? Pero miren aquí cómo ha sido el cambio 10 años después, en donde miren, más de dos o más carbapenemasas, casi el 48%, ¿sí? Casi ya están igual. Miramos a través del tiempo esta distribución de carbapenemasas en los enterobacteriales por año, desde el 2012 hasta el 2025, y siempre al inicio, las amarillas, barras amarillas, es KPC, pero fue disminuyendo, sabemos muy bien esto, y fue aumentando estas, por un lado NDM, pero también estas coproducciones, que es esta parte azul clarita. Se ha ido aumentando con el tiempo, mayor número de aislamientos, y aquí está por regiones, por departamento. Entonces, Antioquia, en cuanto a mayor número de aislamientos productores de carbapenemasas, Bogotá en segundo lugar, pero esta parte azul es, miren, en Bogotá, a mayor número de productores de carbapenemasas, de coproductores. Cuando miramos por año, ¿cuáles eran las combinaciones más frecuentes? También a través del tiempo, 2013-2025,
Entonces encontramos aquí KPC, que es esta parte lila, KPC-NDM, ahora para el 2025, es la mayor coproducción. ¿Sí? Por ahí vienen otras, que es KPC combinen pseudomonas, pero la mayor es KPC-NDM y miren cómo ha sido la migración a través del tiempo. Cuando miramos en pseudomonas entonces igual, el mismo comparativo, 2015 al 2025, una sola carbapenemasa era casi el 86%, dos o más, 13%, pero miren para el 2015 ya casi el 50% son coproducciones en pseudomonas. A través del tiempo también en pseudomonas era BIM, todo esto morado era BIM, pero aumentó la coproducción, que es esta parte azul. Coproducciones también en pseudomonas, miren las regiones igual, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, y el tipo de carbapenemasa presente. Entonces, cuando ya explicando la parte de sepsis y qué es lo importante ahí, hay algo que es muy importante analizar también, es ver más allá. Un enemigo silencioso, y lo llamo así, lo muestro aquí en dos escenarios con estas imágenes, en donde estamos actuando de manera reactiva, es cuando ya encontramos el paciente séptico, ¿sí? Ya está con shock, es un diagnóstico tardío, entonces lo estoy detectando ya con los hemocultivos positivos, ¿cierto? Pero tenemos que ir cada vez más, y se ha ido cambiando en Colombia este paradigma en donde tenemos que ser más proactivos, en donde tengo que hacer vigilancia activa para encontrar esos pacientes colonizados. Porque, aquí les pongo muy bien, como una bomba de tiempo, es ese paciente colonizado de mi servicio que me llegó a mi UCI o a un servicio de urgencias y empieza a diseminar y sabemos que hay una alta probabilidad de que el mismo microorganismo que está en mi microbioma intestinal es el que me va a causar después los diferentes tipos de infección o bacteremia. Entonces, esto es lo que vemos. Los pacientes sépticos, ¿sí? Y es la minoría de casos, pero estos reservorios intestinales son lo más crítico. La mayoría son silenciosos y diferentes pacientes pueden venir colonizados con diferentes mecanismos de resistencia, diferentes carbapenemasas. Entonces ya estamos detectándolo ya en una fase mucho más tardía. Importante en esto, ¿qué influye en esto? Una presión antibiótica, los antibióticos que doy al paciente me causan una disbiosis intestinal y ahí es donde ocurre esa colonización por enterobacterias productores de carbapenemasas. Y finalmente, ¿en qué termina? ¿Cuál es el desenlace? Una infección en UCI y algunas complicaciones. Y esto es como línea del tiempo que debo tener en cuenta cuando ingresa mi paciente y está un paciente colonizado, ¿sí? Hay una ventana de riesgo de que en cuestión de días, esta sería la ventana, hay diferentes estudios de entre 7, otros hasta 30 días, es una ventana de riesgo para desarrollar esos cuadros ya de infección, porque posterior a la colonización, como les decía, puede ser el mismo microorganismo que estaba en su reservorio intestinal. Y finalmente, pues voy a tener o se desencadena en un cuadro de sepsis y pues esto me va a aumentar la mortalidad. Entonces detectar el portador de hoy, el día de hoy, es prevenir la sepsis del mañana o posibles infecciones posteriores. Entonces miren que tenemos esos dos desafíos que son críticos, ¿sí? Sepsis y multiresistencia. Y el tiempo es vital pues para poder hacer el diagnóstico en esto. Y hay diferentes métodos de diagnóstico, como pruebas convencionales, las pruebas fenotípicas, la microbiología convencional, pero cada vez más el auge de las pruebas o plataformas moleculares. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico preciso y correcto. Esto sí, tiene que ser enmarcado en programas PROA, que los conocemos muy bien, y en un concepto que cada vez estamos hablando, y estoy hablando cada vez más del programa PRODIN, que ahorita les voy a especificar. Pero esto es un engranaje para lograr ese diagnóstico certero y tomar decisiones efectivas. Ahorita les comento los del programa de PRODIN. Entonces tenemos una evolución metodológica, ¿cierto? Desde los cultivos convencionales, cada vez más pruebas de inmunocomatografía y muchos paragenes de resistencia o carbapenemasas, métodos de identificación por proteómica, plataformas moleculares y pues ya las últimas tecnologías de secuenciación o otras plataformas que están emergiendo. Y en una
mostrando como en este esquema las diferentes plataformas que existe para el diagnóstico de sepsis y bacteremia. Les tengo este diagrama en donde parte en esta línea que parte aquí, más o menos 8 horas, puede ser hasta 10 horas, es a partir del hemocultivo positivo. Entonces, primero empecemos hacia la derecha. Entonces, las horas que están abajo, hacia la derecha, el tiempo que demora cada una de las diferentes plataformas. Todo esto son plataformas moleculares que existen en el mercado en diferentes países y en donde algunas solo hacen detección, pero hay otras que ya cada vez más incorporan genes de resistencia y hay otras están enfocados a hacer antibiogramas de forma fenotípica, ¿sí? También para poder hacer, o con nanotecnología, por ejemplo, para hacer, obtener ese perfil de antibiograma y con MIC reales en pocas horas. Y aquí pues tenemos el tiempo del método convencional. Pero si vamos, nos adelantamos un poquito más, estamos aquí hacia la izquierda, podemos ver es que ya cada vez más existen plataformas desde la extracción de sangre, desde el momento de extracción, no necesitamos un hemocultivo positivo, se necesita tubos CDTA, tubos Lila, donde se toma 2 o 3 tubos de sangre y diferentes plataformas que están haciendo esa detección desde muestra directa a la sangre, identificando bacterias y identificando genes que están en evolución por evaluando pues la parte de la sensibilidad, que es muy importante. Volviendo a los métodos convencionales del estándar fenotípico, ¿sí? Aquí hay algo muy importante. En este paso, ¿sí? Que es la incubación y crecimiento, ¿sí? Sea en la botella o sea incluso cuando me suena la botella del hemocultivo positivo y siembro en el agar, es muy importante es la viabilidad del microorganismo, ¿sí? A veces algo se nos olvida ahí. El microorganismo no puede crecer a veces por la concentración o inhibición de ciertos antibióticos previos, ¿sí? También es importante la baja carga bacteriana. Entonces ahí es cuando en el cultivo no me crece nada y entonces estoy hablando de un supuesto falso negativo, pero ahí donde vamos a mirar ahorita más adelante es el impacto que tienen las pruebas moleculares para poder hacer esa detección de estos ciertos tipos de microorganismos de baja carga bacteriana o que no están viables por ciertas condiciones. Eso también importante en métodos convencionales cuando yo necesito hacer confirmación me presenten productoras de carbapenemasas, ¿sí? Entonces tengo los métodos de inactivación, MSIN, ESIN, que me puede tardar hasta 48 horas también, o cuando hago la diferenciación de carbapenemasas, en algunos sitios todavía se sigue utilizando ácido borónico y sinergias con ETA, pero recuerden que esto tiene muchas fallas y más ahora con las coproducciones. Depende del poder hidrolítico de las enzimas como tal. La lectura es a veces subjetiva, ¿sí? Los halos de sinergia no se leen muy bien, entonces hay una interpretación cada vez muy variable entre el poder de la enzima y ver si es positiva o negativa. Y ahí es donde con este esquema reflejamos eso, lo que se nos escapa. Entonces, con las pruebas de diferenciación de sinergia, muchas carbapenemasas y sobre todo en esas coproducciones, cuando hay una KPC y una metalo, muchas se me escapan, ¿sí? Se me escapan, no las puedo detectar. A veces solo me da ETA positivo, a veces solo me da borónico positivo, o a veces las dos negativas. Entonces, hay muchos errores en la clasificación de carbapenemasas, por eso se ha migrado a que se utilice otras metodologías para hacer confirmación. Y miren que es mandatorio hacer esa confirmación de carbapenemasas porque eso depende de la terapia en el paciente. Entonces llegamos a esto, a la solución molecular y lo que queremos hablar y a la plataforma HybriSpot con la tecnología DNA Flow Chip en donde puedo obtener resultados hasta máximo en 4 horas. Un sistema, y ahorita les voy a explicar, en donde me permite hacer una amplificación, una PCR sin hacer una extracción previa, ¿sí? Luego, finalmente, esos productos de PCR se pasan a hacerse una hibridación. Ya les voy a mostrar los chips en donde hacen la hibridación. Y finalmente se puede hacer una detección automática o también visual,
¿sí? Porque puede decirse que es un macroarray en donde macroscópicamente puedo ver los resultados de esa hibridación. Entonces, todo en uno, y para esto hay diferentes Vitro, que es la casa fabricante, y Laptronics, pues, que es el distribuidor aquí en Colombia. Entonces, tienen los diferentes paneles que vienen de casa matriz, en donde tienen un panel para sepsis, un panel para multidrogoresistencia, y ahorita les voy a mostrar cada uno, y también, aparte de otros que tienen, mencionaré panel de enfermedades de transmisión sexual. Todos los reactivos vienen en estos tubitos de PCR, vienen estas perlitas que ya son los reactivos, liofilizados, no hay que preparar mezclas de PCR, solo se adiciona la muestra de forma directa. Estos son los chips para hacer la hibridación. Este es el equipo como tal en donde yo puedo correr hasta 12 a 24 muestras. Hay diferentes versiones del equipo de HibriSpot. Hay unos que son más manuales, este es totalmente automatizado y viene también con su software que permite hacer la lectura automatizada. Tiempo de resultado, como les decía, 4 horas aproximadamente, y esto es importante, no hay que hacer extracción de DNA y se puede utilizar diferentes tipos de muestras. Entonces quiero mostrarles como rápidamente los tipos de paneles. Bueno, antes de esto, no tiene mayor mantenimiento, tiene una lámpara de UV que me esteriliza totalmente el ambiente y no me permite pues, que se me contaminen entre los montajes, tiene soles reactivos, zonas de hibridación, y esto que ustedes ven aquí es como el esquema, digamos, como la plantilla que viene en estos chips, ¿sí? En donde ahí van a estar las sondas de donde se va a pegar los productos de amplificación después de esa PCR. Entonces miren que aquí miren que aquí ven los diferentes tipos de carbapenemasas, vienen por duplicado, se tienen que hibridar en 2 puntos, en los 2 puntos, para que sea totalmente positivo, tiene controles de PCR. Entonces esto que ven aquí es donde se marca estos puntos, es porque hizo la hibridación y es positivo. Entonces aquí me está detectando un MRSA, aquí me está detectando un gen de resistencia a vancomicina, VAN-A, y otras, en este caso CTXM, una BLE, aquí una B y una BIM. Y ese es el principio para todos los kits, ¿sí? Solo varía digamos, los chips y las plantillas de pues, los blancos o sondas que trae el chip. Ese es el panel de sepsis, ¿sí? Este es el panel sepsis en donde hace detección de 36 especies bacterianas, gram positivos, gram negativos, también algunas levaduras y genes de resistencia. Y genes de resistencia, entonces tenemos aquí MEC-A, VAN-A, VAN-B, y en carbapenemasas es de los paneles en sepsis más completo, en donde me permite hacer detección de un número ampliado de carbapenemasas diferentes. Importante aquí, OTSA 23, 24, 51 y 58, que son importantes en Acinetobacter, porque recuerden que en Acinetobacter son diferentes las carbapenemasas. Detección de patógenos. En cuanto a sensibilidad y especificidad, más o menos 95 en sensibilidad, 100 en especificidad, y en genes de resistencia, muy alta sensibilidad y especificidad, del 98 hasta el 100%. Y así es como vemos el resultado de un panel de sepsis. Aquí sale, bueno, aquí saldrían los demográficos del paciente y aquí salen los resultados. Entonces aquí dice patógenos detectados, una E. coli y genes de resistencia. En este caso me detectó una KPC, NDM, en ese mismo PDF, entonces me sale igual la plantilla, ¿sí? De lo que trae el chip, y me muestra los puntos de donde hizo la hibridación. Todo eso sale en el PDF del resultado. Entonces, en este caso, una E. coli, KPC, NDM. Otro ejemplo también, panel sepsis. Entonces, me está diciendo que una enterobacteria, entonces puede que sea otra diferente de las que no están en el panel, pero me está detectando la familia y detecta los genes de resistencia, KPC, CTXM y NM, no depende de si está presente en el microorganismo, pues la hibridación, digamos, es independiente, entonces por un lado me está diciendo la familia y por otro lado me está reportando los genes de resistencia que tiene ese microorganismo allí.
Sabemos y conocemos que hay diferentes plataformas, diferentes tecnologías en sepsis aquí en Colombia, en Latinoamérica, Finarray, Curetis, Univero, Berigen, pero entonces siempre hay que analizar en cuanto, y en este esquema les quiero mostrar en cuanto a costo y complejidad, ¿sí? De bajo a alto, y aquí abajo, la parte de aquí abajo es velocidad, ¿sí? Lo más lento a lo más rápido. Entonces aquí, si es bajo costo, pero es lento los cultivos tradicionales, en este segundo punto tendríamos algo que es mucho más rápido y es un costo optimizado y menor que otras plataformas en el mercado, en donde sí serían en este extremo, estarían algunas plataformas que sí son rápidas, pero el costo es mucho más alto. Rápidamente les muestro el panel de enfermedad de transmisión sexual. Es uno de los paneles más completos también en cuanto a estas patologías. Tiene diferentes muestras validadas que es muy importante. A partir se pueden procesar muestras de orina, hisopados rectales, anales, hisopados faríngeos, uretrales, citologías líquidas, muestras de semen también. Y estos son los 11 patógenos que me detecta, entre virus, bacterias, ¿sí? Algunos parásitos en donde 4 horas igualmente me puede hacer la detección de uno o de varios microorganismos, dependiendo si es una coinfección también. Hay diferentes análisis también basados en plataforma, hacen un comparativo de las plataformas. Este es de los, como les comento, por Eurispodla detecta 11 patógenos. Hay otras plataformas en donde pues solo detecta a veces 2 o 4 patógenos o 10 patógenos. Importante entonces, y que también nos debe analizar es el costo operativo y costo de prueba como también. Y a futuro, VitroMaster va a sacar este panel con genes de resistencia, ¿no? Próximamente. Entonces, resistencia, sobre todo, quinolonas, algunos betalactámicos, sobre todo para Neisseria, micoplasma, ¿sí? por alta resistencia que está dando en Neisseria. Y ese es el panel de MDR, ¿sí? Este es un panel que está enfocado sobre todo a genes de resistencia y algunas bacterias, solo 5 bacterias, las principales, las de prioridad crítica que les mencionaba al inicio, y detecta 56 genes de resistencia. Se puede de hisopado rectal, colonias a partir de cultivos, si quiero hacer confirmaciones, o también puedo procesar hemocultivos positivos, por si quiero ver como un listado total de los genes de resistencia. Vamos a desglosarlo poco a poco. En este caso, me puede detectar MEC-A, MEC-C, para los casos de estafilococo meticilino resistente, que sabemos que tenemos una alta prevalencia. En el caso de enterococos, puede detectar VAN-A y VAN-B. Si quiero evaluar resistencia a macrólidos, para eritro, para citromicina, entonces puedo evaluar todos estos genes de resistencia. También genes para CFR, ¿sí? Para resistencia a lincosamidas y otros también, o resistencia también a linezolid. En BLES, miren que aquí puede detectar CTXM y también otras BLE, que son las SHB, que tienen el perfil hidrolítico de BLE, ese comportamiento, ¿sí? Y el número ampliado de carbapenemasas, tanto para enterobacteriales como para no fermentadores. Entonces miren acá todas las carbapenemasas que pueden detectar. Y esto es importante en Acinetobacter baumannii. Como les decía, en el panel sepsis que también las puede detectar todas estas OTSAs que hemos visto por los estudios que hemos realizado, alto número de carbapenemasas en los Acinetobacter baumannii, y no solamente portan una, sino que hemos visto hasta 3 tipos de OTSAs presentes o 2 tipos de 2 de estas OTSAs y NDM también presente porque NDM ha ido aumentando en Acinetobacter baumannii. Sensibilidad especificidad entre el 97 al 100% y así lo reportan también estudios en la literatura. Estos son ejemplos de cómo saldría el reporte. Este es a partir de hisopado rectal. Importante pues para hacer la vigilancia activa. ¿Qué me reporta? En este caso, me detectó una Klebsiella pneumoniae, una E. coli, ¿sí? Pero voy enfocado o sobre todo pues a los genes de resistencia. Entonces me está detectando una SHB, KPC, una GES, una NDM y otros genes de resistencia porque pues, es microbioma intestinal. Pero aquí importante los de vigilancia, ¿cierto? Epidemiológica y para aislamiento de los pacientes, NDM, o sea, todas las carbapenemasas y KPC.
O este es otro ejemplo de resultado MDR de hemocultivo positivo. Como les comentaba, también se puede procesar de hemocultivo positivo. Y en este caso me detectó. En este hemocultivo tiene 2 microorganismos, Klebsiella pneumoniae y una E. coli. Miren los genes de resistencia. Tiene SHB, o sea, una BLE tipo SHB. Tiene un CTXM, o sea, diferente de la SHB. Una KPC. Tiene también beta-lactamasas tipo AMC que me permite detectar una de las AMC en este panel, es CMY, que pues en esta población es alto este número de bacterias con CMY. Genes de resistencia a macrólidos, a quinolonas, miren los genes de resistencia, de diferentes genes de resistencia que me dan a quinolonas. Entonces miren que así saldría el reporte de esto. Este también, importante, es de colonia de cultivo puro. Entonces, cuando tengo un antibiograma y me sale resistente, en este caso, resistente a carbapenémicos, ¿sí? Y veo la bacteria, es una Acinetobacter baumannii, pero quiero confirmar si realmente tiene genes de resistencia o no, o esa resistencia a carbapenémicos, porque ves, y Acinetobacter baumannii pues tiene diferentes mecanismos, no solo carbapenemasa, sino otros mecanismos. Pero en este caso quisimos confirmar, miren que detectó, sí confirmó que es una Acinetobacter baumannii y este elemento tenía OXA23, OXA51, ¿sí? Tenía 2 carbapenemasas y por eso era su resistencia a carbapenémicos. Miren otro aislamiento que hemos ido detectando y confirmando de los Acinetobacter baumannii que nos llegan de los pacientes. En este caso tiene entonces NDM, OXA51 y OXA58. ¿Sí? Entonces tiene 3 carbapenemasas diferentes. Y volviendo un poquito a lo importante que es detectar esos portadores, esos colonizados. Entonces, un ejemplo. Hoy me llega un paciente, detecto un paciente y me salió NDM positivo, ¿cierto? Totalmente asintomático, solamente viene colonizado. Pues ya junto con epidemiología tomamos las condiciones pues, de aislamiento del paciente, ¿sí? Y 3 días después o 5 días después el paciente empieza a desarrollar fiebre, shock séptico. Entonces lo primero y la decisión ahí es clave, ¿sí? Porque va a tener una alta probabilidad de que esto que está causando, o sea, esta infección puede ser causada por ese mismo microorganismo que está en su microbioma intestinal, por esa NDM. Entonces yo no voy a perder tiempo en empezar con meropenem, por ejemplo, ¿no? Porque viene colonizado con una NDM. Entonces empiezo a dar, la primera opción es esto, ceftazime y bactam con astronam, como para atinarle un poquitico más a esa terapia dirigida. Y ya con los resultados de las pruebas que yo pueda hacer ya a este paciente, los hemocultivos positivos, ya puedo mirar si es el mismo microorganismo o era uno diferente. Si uno es diferente, no tiene sus genes de resistencia, pues ya empiezo a desescalar. Pero eso me va a ayudar un poquito a el control de la mortalidad en ese paciente. En ese contexto, entonces, del tamizaje, tamización rectal, hay diferentes plataformas, ¿sí? Conocemos también a Ginesper, ¿sí? Es un equipo rápido, en una hora sale la detección de las 5 genes de las 5 principales carbapenemasas, ¿sí? Pero pues hay que pensar, evaluar pues, siempre los costos. Otras marcas como Sijin, pero necesita hacer extracción PCR y las PCR salen en curvas de PCR y hay que hacerle interpretación y pues va a tener un poquito más de tiempo. Métodos no son moleculares, es fenotípico. En el caso de Alifats HBL, me permite hacer screen de esos portadores, pero simplemente me indica crecimiento o no crecimiento. Entonces es algo fenotípico, pero no me dice el tipo de carbapenemasa. Y después, como les comentaba, pues me permite hacer diferenciación de no solo las 5 carbapenemas más frecuentes, sino otras, y sobre todo si es en coproducciones o importante en la Acinetobacter baumannii. Y llegamos a este punto también de por qué cada vez más, aparte de lo que les sigo comentando, por qué debo emplear cada vez más pruebas moleculares, ¿sí? Porque me va a ayudar a otros fenómenos, ¿sí? Algunas posibles discrepancias, a otros fenómenos que les quiero comentar rápidamente. La parte de genes silenciosos,
la heteroresistencia, bueno, viabilidad, como les comentaba ahora, variantes nuevas que a veces en las pruebas fenotípicas no se alcanzan a detectar, límite de detección, por ejemplo, que es algo muy, muy importante, sobre todo en este artículo. Es muy importante. Este artículo salió este año, en donde los autores quisieron evaluar y encontrar, pues, tuvieron muy buenos hallazgos sobre todo en las bacterias polimicrobianas, ¿sí? No son muy altas, pero hay algunas que sí son polimicrobianas y a veces algunas que ni detectamos. ¿Por qué? Miren aquí, este es y hacen el comparativo en este estudio en donde simularon diferentes botellas de hemocultivo con diferentes diluciones y diferentes combinaciones de bacterias. Y aquí lo que se concentra es esto. Si hay dos bacterias, las dos van a competir, ¿sí? Y hay una que puede tener mayor crecimiento mucho más rápido, en este caso, un patógeno rápido como E. coli, su tasa de replicación, duplicación es muy rápida, entonces la concentración de CO2 la está dando es la E. coli, y esta es la que me va a pitar, el equipo va a pitar porque detectó la concentración de CO2 y este detectó o alcanzó ese umbral, entonces me va a pitar en este momento. Mientras, si tenía, en este caso, un patógeno de lento crecimiento, un bacteroides, no alcanzó ese umbral, ¿sí? Entonces, sacamos esas botellas, ¿cierto? Empezamos a hacer el gran y vamos a encontrar mayor cantidad, el microorganismo con mayor cantidad versus el otro patógeno. Miren, aquí hicieron diferentes concentraciones, dos tipos de estas dos, dentro de Bacteroculaki y fecalis no hay diferencias en las diferentes diluciones, pero aquí vamos a ver mejor con estas gráficas. Cuando colocaron Enterobacter aquí fecalis, pues igual crecimiento, no hubo problemas de detección. Pero cuando hay E. coli aureus es este, miren que empieza en esta menor proporción, no alcanza ese umbral, pero E. coli es la que alcanzó ese umbral, mucho más rápido. Igual pasa con el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Mucho, mucho más bajito. Y en este caso, con Klebsiella y bacteroides, mucho más abajo, no alcanza a crecer, ¿sí? Entonces, hacen con este esquema representar esto. Para tener una biomasa y concentración de CO2 y que me pite el sistema, voy a necesitar mucho más números o mayor número de células de un aureus y a diferentes concentraciones, que es lo que evaluaron. Entonces, de 1 a 10 se hizo invisible, en una dilución 1,25 todavía, 1,50, se empezó a ver algunas más colonias. Entonces, los doctores dicen, en el antiograma, por eso muchas veces vemos los gram negativos, pero puede haber un gram positivo por ahí menor concentración y no alcanzamos a verlos en el gram. Cosa que sí lo vamos a poder detectar en las pruebas moleculares, que me da detectar al tiempo. Importante también que hay competencia por nutrientes, por ejemplo, Klebsiella y esta versus con otra bacteria o bacteroides, como menciona en el artículo, pues consume nutrientes, algunos nutrientes, entonces van a afectar el crecimiento de la otra bacteria, o también algunas bacterias me van a producir bacteriocinas, ¿sí? Y al eliminar esto, entonces me van a inhibir el crecimiento de otras bacterias que son sensibles a las bacteriocinas. Entonces, eso tenemos que tener importante, es velocidad de crecimiento, la carga bacteriana inicial y la competencia entre especies también. Eso, cuando me pitan esas botellas y hay diferentes márgenes de tiempo de crecimiento. Otra cosa, son los genes silenciosos, ¿sí? Y lo que hacen las bacterias es, prenden y apagan sus genes, ¿sí? Dependiendo en qué condiciones esté y si hay presencia o no. ¿Por qué los apagan? Porque mantener esos genes de resistencia tiene un costo. Altera el fitness bacteriano, entonces necesita apagarlos. Pero cuando ya hay antibiótico, como aquí les muestro en miren acá, sin antibiótico, el gen está aquí presente, pero lo tiene apagado, ¿cierto? Pero cuando ya hay un ataque, o sea, un antibiótico, se prenden esos genes y empiezan entonces a verse esa resistencia y lo que desencadena esto es una falla terapéutica. Otro fenómeno importante, heteroresistencia, y que lo vengo hablando mucho también y pues cada vez estamos encontrando más casos, ¿sí? Porque las pruebas moleculares me ayudan a confirmar esto. Y la heteroresistencia, ¿qué es? Una sola célula bacteriana, siendo la misma especie, puede albergar células tanto sensibles como resistentes, ¿sí? Y hay que hacer estudios poblacionales, sí, esto es como lo podemos confirmar, pero no lo tenemos en todos los laboratorios, pero
con los métodos tradicionales, si a veces hacemos disco, si hacemos ITs, y esas colonias internas, ¿sí? O doble A, lo que ahorita les voy a mostrar, esas ya empiezo a sospechar. Cuando uno las separa y hago el antiograma ya individual de esas células internas, se resulta que son resistentes. Entonces tiene esa heteroresistencia. Entonces, la lente fenotípica, que es el problema de los métodos convencionales, y les voy a mostrar con otros esquemas, se nos pueden pasar esas bacterias multiresistentes por ahí, o con otro perfil un poquito más resistente. La lente molecular, como está captando toda una concentración de la muestra, ¿cierto? Me puede detectar, sí me puede detectar esas poblaciones heteroresistentes también. Estudios, esto hace mucho tiempo está estudiado, sino que últimamente se han aumentado en los casos de gram negativos. En 2019, en este estudio evaluaron en E. coli, en Klebsiella, Salmonella, Cinetobacter baumannii, y vieron que 27% más o menos de las combinaciones mostraron heteroresistencia a diferentes antibióticos. Y esquematizan muy bien aquí en donde a diferentes antibióticos, aquí evaluaron por sobre todo para tetraciclinas, cefalosporinas, para carbapenémicos, era esa alta frecuencia de esa heteroresistencia. Y son las colonias que pueden estar, aquí están representadas como en amarillo, que pueden estar se ven iguales, pero en el cultivo pues sí están escondidas. ¿Y qué pasa? Cuando yo doy esa terapia, me va a matar son las poblaciones susceptibles, por eso cae, pero la que me va a sobrevivir ahí va a ser la población resistente y esta es la que me va a aumentar. ¿Y qué me va a causar? El fracaso terapéutico. Son esos pacientes que no me responden supuestamente con un antiograma que estaba, pues que estaba supuestamente sensible. Y hay varios artículos que han salido este año, el año pasado y este, en donde tal vez, y hay que evaluar, donde estas pequeñas colonias de esa población o heteroresistencia están por ahí escondidas, pero nosotros sabemos por los métodos convencionales, métodos de antiograma convencional, estamos tomando un muestreo ciego porque las colonias se ven totalmente homogéneas. Eso sí, no hay diferencia, se ven muy supuestamente iguales. Se toman las colonias y pues justo me estoy llevando colonias sensibles. Igual acá, en esta placa pueden estar escondidas la heteroresistente, la multiresistente, y estoy tomando en esa asada un hisopo para preparación del antiograma, porque en pocas colonias que se ven uniformes supuestamente y son las sensibles, entonces por eso me va a dar un antiograma totalmente sensible. Entonces, se evalúa solo un número pequeño o reducido de colonias, ¿sí? No estamos como tomando todo el panorama de esto, pero pues son los estándares que tenemos por el momento, pero hay que mirar qué se podemos hacer para mejorar estas pruebas de susceptibilidad fenotípicas. Entonces, cuando doy la terapia con ese paciente, pues mato y erradico, ¿cierto? Las sensibles, pero me va a quedar, voy seleccionando las resistentes y finalmente días posteriores me va a aumentar la población resistente. Y esto es muy crítico ¿en quién? ¿Sí? Se evalúa cada vez más en pacientes con infección crónica, pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, en donde estas poblaciones multiresistentes sí nos van, que estoy seleccionando, dejé porque no la detecté, son los que va a causar problema más adelante, sobre todo en estos pacientes. Y quiero mostrarles un caso que sucedió hace poco. Paciente sexo femenino en nuestra UCI con 4 hemocultivos positivos, con bacilos gram negativos. Se le montó el panel MDR desde la botella de hemocultivo positivo y detectó esto. Entonces, nos dijo que era una E. coli con genes de resistencia KPC. Hay otros para sulfos, para una CMY, bueno, aminoglucósidos, bueno, y quinolonas. Pero aquí importante que detectó esta KPC. Y menos mal hicimos el panel molecular, la prueba MDR, porque pues ya a las 4 horas se tomó las decisiones de terapia, ¿cierto? Pero igual, se siguen haciendo los cultivos convencionales y cuando ya creció los cultivos, entonces se detectó que si hay unas colonias lactosa positiva, otras colonias lactosa negativa, ¿sí? Y se identificó, pues se confirmó por Malditov, y estos fueron los antibiogramas que obtuvimos a los días siguientes. Un antibiograma de una E. coli, ¿sí? Con este perfil,
más o menos una blea, sensibilidad a carbapenémicos. Y esta, la otra E. coli, también confirmada, en donde ya nos empieza a mostrar una posible ble, y aquí ya con resistencia a ceftriaxona, pero carbapenémicos totalmente sensibles. Pero entonces, ¿dónde estaba la KPC que demostró el panel molecular? ¿Sí? El panel MDR del hemocultivo. Entonces, para poder hacer esto, ya lo hemos hecho en varios ensayos y casos que nos siguen saliendo, es que sembramos las 4 botellas de este paciente también en agar CPS para el agar urinario para ver si habían unos cambios de tonalidad o unas pequeñas, por color podamos mirar algunas otras poblaciones por ahí. Y también sembramos en agar carba, ¿sí? Y miren aquí, en el agar CPS, pues totalmente abundante el crecimiento en los 4 corantes de siembra, pero en el agar carba, máximo en el primero o segundo, una población minoritaria más pequeña en ese agar carba, y rápidamente hicimos lateral flow y se detectó KPC, igual como lo ha detectado la prueba molecular, el panel MDR Hybrid Spot. Pero miren, lo importante, lo como está reportando la literatura, siempre son poblaciones minoritarias, son en menor cantidad. Claro, cuando hacíamos los angiogramas convencionales, pues estábamos tomando colonias del final, que es pues, lo recomendado, ¿cierto? Y estábamos solamente captando o la E. coli número 1, la 1 y la 2, una E. coli blea, una E. coli ble. Y ya cuando separamos finalmente esta tercera E. coli, miren el angiograma. Entonces, tenemos aquí algo, ya se ve reflejada este sí tiene pues, la resistencia a los carbapenémicos, perfil inusual, pues que tiene cefepime sensible, septacime sensible. Confirmamos nuevamente por lateral flow y pues sí detectó, igual que la prueba molecular, que es una carbapenemasa tipo KPC. Entonces, un caso ya no de 2 subpoblaciones, sino de 3. Nos ha pasado de 2, pero ya ahora tenemos casos de 3 subpoblaciones en un paciente con bacteremia. Pasaré rápidamente estos casos, en donde tenemos entonces también población que se ve como homogénea, se hizo lateral flow KPC, pero cuando hicimos la confirmación o montaje de Casabi por ITES, se vio esto, un doble halo. Entonces tomamos de ese halo interno, que se alcanzan a ver ese doble halo aquí, y lo procesamos y finalmente sí son 2 poblaciones, KPC, la Klebsiella pneumoniae 1, Klebsiella casavi, y Klebsiella pneumoniae 2, que es resistente a casavi. Entonces miren que son subpoblaciones diferentes. Aquí también, cuando ya empezamos a hablar de las mutantes, que cada vez hay KPC mutantes, sí, y hay diferentes comportamientos. En este caso, una KPC en donde está mostrando sensibilidad a los carbapenémicos, pruebas de lateral flow no sirven, no la detectó. Casabi totalmente resistente, sí, muy, muy resistente. Hicimos imipen redactan por ITES y sí, sensible. Entonces se hizo confirmación por prueba molecular, resulta que sí detectó KPC, entonces aquí es donde hablamos de posibles KPC mutantes. Esta también es otra, en donde aquí sí hay resistencia, o se ve la resistencia a carbapenémicos, igual forma no detectó el lateral flow, y hicimos el panel MDR para confirmar del aislamiento y detectó KPC. Entonces, así podemos confirmar entonces las posibles KPC mutantes o variantes que están circulando en nuestro medio. O perfiles inusuales también, es el impacto también de poder montar o confirmar con estas tecnologías, poder montar a partir de colonias, confirmar molecularmente, en este caso, una Klebsiella pneumoniae, miren aquí, sensible a ceftazime, aceptolozano, cefepime, bueno, solamente estaba resistente a imipenem, pensaríamos un fenómeno de impermeabilidad tal vez, pero cuando hicimos confirmación desde la colonia era una KPC, de esas KPC raras en donde no es el perfil hidrolítico tan común. Y bueno, y llegamos a esto, donde vemos todas esas plataformas, pero hay algunos conceptos muy importantes. En PROA, y lo conocemos muy bien, cuáles son los ejes, las funciones, quiénes participan, pero quiero comentarles algo rápidamente, es de PRODIM, ¿sí? Que son los programas de optimización del diagnóstico microbiológico. ¿Cómo hacer mejor el diagnóstico microbiológico? ¿Sí? En mi área de microbiología como tal. Pero esto es un engranaje. ¿Por qué? Porque un PROA no puede ser totalmente efectivo sin un PRODIM, porque si hago malos procesos en mi laboratorio de microbiología o mal uso de
plataforma, de tecnología, mal uso de mal reportes también, pues no va a ser un diagnóstico acertado ni preciso. Entonces, cada vez más se está hablando, es un concepto más europeo, pero en Latinoamérica, en algunos países, ya se viene hablando de esto y es optimizar ese uso de todo lo que estamos hablando, todas estas herramientas diagnósticas micrológicas, ¿sí? Pero, ¿qué envuelve esos programas? Desde la toma de la muestra, que es algo muy importante, desde la toma y transporte de la muestra, ¿sí? ¿Cómo se hace el uso de las herramientas diagnósticas? ¿Si aplico la prueba molecular acertada o no? Y importante que subrayo aquí, la rápida comunicación de resultados. O sea, que el resultado no se me quede ahí, lo valido en el sistema y no, hay que comunicarlo. Y les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, se necesita entonces esa comunicación. Miren lo que, como con las columnas, los ejes que maneja estos programas PRODIM. Prueba adecuada y que tenga tecnología de punta, sí, última tecnología, en el momento oportuno, pero entonces con procedimientos estandarizados y rápidos, ¿sí? Y finalmente, para que haya una acción clínica efectiva, debo comunicar eso de manera rápida, de diferentes estrategias, sea por WhatsApp, sea telefónico, sistemas de alertas críticas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que enmarca esto, sí, porque es que si no se maneja de esa forma, la prueba rápida o prueba molecular no va a tener el impacto como tal. Entonces, como les decía, era un engranaje perfecto. ¿Qué es lo que se busca? Es esto. Con esa buena engranaje y buena comunicación, se puede lograr esa supervivencia del paciente y lograr tener un impacto también. Entonces, si tenemos biología molecular, tenemos velocidad, mucha más sensibilidad, puede detectar genes de resistencia, con lo cual puedo tomar acciones en cuanto a terapia. Mientras tanto, se va haciendo el cultivo convencional, igual tengo la viabilidad, el crecimiento del microorganismo para poder hacer antiograma, ¿cierto? Y finalmente, el clínico o el infectólogo, entonces ya es el último, o es el otro pilar, en donde con esto ya se hace una interpretación integrada de estos resultados. Y lo que les comentaba hace un momento, los sistemas de alertas críticas. Y este es uno de los estudios que habla de cómo se ha hecho o funcionó unas alertas proactivas, ¿sí? Después de esos resultados de las pruebas rápidas de antibiograma en tiempo real, ¿sí? Y eso que aquí lo hicieron por correo institucional en el Hospital de Italia con 1.200 camas, en donde se informaban directamente al especialista o al infectólogo, ¿sí? Y se tomaba inmediatamente la acción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaron? De la fase de preintervención, en un 76% que estaban, pudieron llegar a una intervención, una terapia apropiada, subirla en un 97% de manera efectiva, incluso el tiempo también fue reducido. Entonces, ya sé, hay diferentes estudios en donde evalúan sistemas de alertas críticas, porque por mucho tiempo, y tenemos que cambiar ese concepto también, la prueba rápida sí se pide rápidamente, se valida, la laboratorio de microbiología lo valida, pero eso se queda muchas veces ahí y no se interpreta. Pasan muchas horas, incluso casos en donde hasta el otro día. Entonces ya pierde la validez y pierde el fin de lo que era una prueba rápida. Entonces, y esto es crítico, es para el paciente. Entonces, lo importante es que se comunique esto rápidamente. Y eso es lo que dice las guías, en estas últimas guías de la Sociedad Americana de Microbiología que sacó el año pasado. Entonces, sí, cada vez más uso de pruebas moleculares, pero en combinación con un plan para informar activamente estos resultados, ¿sí? Entonces, junto con esas pruebas, con una comunicación activa de los resultados, sí me permite tomar mejores decisiones, cambio de terapia, ahorro de otros antibióticos y desescalo. Bueno, y esto sí me va a mejorar la estancia hospitalaria y mortalidad, y así como lo dicen acá. Entonces, esto es lo que tenemos que conservar. Ya voy cerrando con esto. Tecnologías, ¿cierto? Pero con una comunicación activa. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Comunicación activa directamente al PROA, infectología, bueno. ¿Y para qué? Para que se tomen esas acciones inmediatas. ¿Y esto basado en qué? En las guías de la Asociación de Microbiología Americana. Mensaje final. Entonces,
Esta sería la cadena integral, en donde desde el laboratorio se implementa una prueba molecular inmediata, me permite detectar el patógeno, me permiten detectar marcadores de resistencia, y luego en esa parte post-analítica, que sería el puente, es la llamada, la comunicación. Y aquí es diferente lo que les decía, de llamadas, mensaje por WhatsApp, bueno, o sistemas de alertas en nuestra institución. Aquí en Clínica Chayo tenemos sistemas de alertas en pantallas donde desde el laboratorio se registra en un software propio que diseñamos para registrar esa alerta. Esa alerta les llega ya a pantallas y por sistema de color y bueno, el ingreso del paciente visualmente llama y ya el clínico, el médico a cargo, pues toma la decisión. Y esa decisión finalmente viaja hasta, o la puede ver el infectólogo y mira si es adecuada o no la decisión que tomó. Si no es adecuada, pues se hace retroalimentación inmediata y qué se sugiere en cuanto a terapia. Y si ya se toma la decisión correcta, ya esa alerta queda resuelta. Entonces, esto es importante. Cada vez más tenemos que entrar en esa parte de alertas críticas. Y finalmente, entonces, lo que buscamos en los pacientes es esa acción clínica y mejores terapias. Entonces, no olvidemos esto. Diagnóstico molecular rápido, con un PROA efectivo, un canal adecuado de comunicación y vamos a tener un impacto real. Y así lo dicen estos diferentes estudios o metaanálisis en donde sin PROA el resultado se va a quedar en la bandeja, o sea, en el sistema. Se queda ahí y no se va a ver el beneficio del paciente. Y con PROA si se va a ver acciones, si se va a ver un desescalonamiento o escalonamiento, depende del resultado. Y lo que evitamos es que no disminuya esa mortalidad, ¿sí? O sea, que no aumente, perdón, esa mortalidad y podamos prolongar por lo menos esa supervivencia del paciente. Incluso muchos de los estudios que han salido ahorita puede decir que no disminuya mortalidad, pero por lo menos que no se nos aumente. Pero eso depende de esto también, porque muchos artículos no han evaluado la comunicación efectiva del resultado hacia el clínico, y esa es la parte importante que les quería mencionar ahí al final. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a las preguntas. Bueno, doctor José, pues muchísimas gracias. Siempre muy interesante estas sesiones académicas de actualización en MDR y sepsis. Por acá teníamos una pregunta en el chat que fue hacia inicio de la conferencia. Le preguntaban, doctor, ¿funciona bien en bacteremias polimicrobianas? De parte de Sí, Juliana Noriega. sí, funciona muy bien. No, como les decía, no hay competencia, eso es bueno también, no es competencia o sea, todos esos paneles moleculares MDR o panel sepsis. No hay competencia con otros o entre microorganismos, detectas el DNA como tal del microorganismo, de la bacteria como tal, y se permite, hemos detectado, no es muy frecuente, dos, dependiendo de la institución y del ambiente que estemos, 5, 8%, algunas instituciones 12% de bacterias polimicrobianas y la detección es muy buena, se detecta muy bien. Los puntos de hibridación en ese macroarray, en ese chip de hibridación, marcan muy bien. Incluso cuando hacemos, como les mostré los ejemplos ahí, de MDR, el panel MDR en hisopado rectal, haciendo la vigilancia activa, que nosotros casi semanalmente hacemos la búsqueda activa, vigilancia activa con plataforma HibriSpot también. Lo hicimos por un buen tiempo buscando en UCI, todos los pacientes que ingresaban o los que estaban hospitalizados en UCI todos los martes o miércoles, toda la tamización a todos esos pacientes y el mismo día pues sale el resultado, porque el equipo eso también permite es hacer la detección de gran número de muestras, montaje de gran número de muestras, y el microbioma que tenemos de varios microorganismos detecta muy bien y no hay problema cuando sean polimicrobianos. Vale, doctor, muchas gracias. Tenemos por acá en orden al doctor Andrés Arias que nos está levantando la mano. Ya, doctor Andrés, ya tiene el micrófono abierto y estamos atentos a sus preguntas.
Doctor Andrés, ahí tiene el micrófono, lo puede habilitar desde su Teams habilitándolo. A ver, miramos nuevamente. Ahí ya tiene el micrófono abierto. A ver Creo que si todavía no. en teoría. Bueno, lo que va a escribirle a través del chat. Ok. Revisamos acá a ver si le podemos dar acceso a los... Andrés, tengo una pregunta. Buenas tardes, doctor Josa, ¿cómo está? Le habla Helber Pino, desde el Doctor Laboratorio Hebler, Clínico buenas CIDE. tardes, ¿cómo está? Gracias, Doc. ¿Cómo Muchas está, gracias doctor? por la conferencia interesante, como siempre. Muchas Pero gracias. tenía una pregunta acerca del panel respiratorio, que también tiene Vitro. ¿Qué experiencia tienen ustedes con ellos y qué, no sé qué, y cómo se encuentra actualmente frente a otras plataformas? Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar, pues la tecnología, la plataforma la tenemos hace ya casi 4 o 5 años. Empezamos con estos paneles, si tienen panel respiratorio, no empezamos con panel respiratorio, es porque sí hay que hacer una extracción, hay que hacer extracción de la muestra, o sea, una extracción de material genético previa al montaje. Entonces, no, en este sí no utilizamos y no tengo la experiencia para esta prueba. Lo que siempre hemos utilizado es sepsis, MDR y enfermedad de transmisión sexual. Gracias, Doc, muy amable. Con gusto, Y ahí doctor. Hola, la Dieguito, pregunta... ya pude. Ya, Ahí te los ya, dejé en listo, el chat perfecto. en todo caso. Hola, doctor Andrés. Doctor, lo escuchamos. Bueno, te las cuento. Tenía una duda, Dieguito, y es, pues todos Adelante. quisiéramos ser Chayo, ¿cierto? Como en laboratorio, todo asignado a biología molecular, nivel de bioseguridad, etcétera. Tengo preocupaciones muy particulares cuando estas plataformas se montan en micro, ¿cierto? No hay, Ok. digamos, esa certeza y esa seguridad de que cumpla con el nivel de bioseguridad, exclusa, etcétera. Y particularmente el hecho de plataformas abiertas que hacen o que tienen el riesgo de un proceso preanalítico que pueda presentar contaminación cruzada, ¿cierto? Y procesos de hibridación que requieran entrenamiento porque hay un proceso de comprobación visual también y la Ujú. operatividad 24/7, ¿cierto? Porque no todos están entrenados y pues en sepsis tú requieres tiempo de respuesta y en general en cuidado crítico, donde más lo quisiera usar uno, pues uno requiere una operatividad 24/7. Yo le encuentro una oferta de valor muy grande para vigilancia epidemiológica, para la apuesta que me imagino que tienes a futuro en Chayo de vigilancia genómica, pues de genes de resistencia y perfiles genéticos de resistencia en alto nivel. Pero a mí la preocupación más grande es ese hands-on time, tiempo de preparación, tiempo de respuesta, riesgo de contaminación, plataforma abierta, automatización, limitación visual que uno encontraría para responder pues 24/7 operativo a unidades de cuidado crítico. Es como mi único proceso. En instituciones muy grandes haría excelente apuesta de valor. Es como, ¿cómo lo ves desde tu práctica? Listo. Bueno, gracias Andrés por la pregunta. Bueno, algo muy importante es que el montaje es muy rápido, ¿sí? Porque como solo se necesita desde muestra directa, y dependiendo el panel que utilice, casi todos son rápidos, incluso el panel sepsis, MDR, o si acaso solo hisopado rectal es un solo lavado. Y reactivos liofilizados me garantizan que no haya preparación de reactivos adicionales, no tengo que adicionar nada más, se me disminuye el riesgo de contaminación y solo coloco en el tubo que les mostré en la imagen, solo coloco la muestra, 30 microlitros, dependiendo del cartucho, y llevo al equipo.
también me garantiza el equipo, en este que les mostré, mi plataforma automatizada, la lámpara UV que va al inicio del montaje, sí, hace un recorrido y elimina súper bien. Y manipulación es muy poco, porque solo coloco la muestra, llevo el equipo, programo, coloco el chip y listo. ¿Sí? Bueno, y coloco los reactivos y programo y cierro el equipo. ¿Listo? Y al final de cada proceso de montaje también hay la esterilización con UV. Entonces, todo eso me ha garantizado, y a través de la experiencia que tenemos, no me ha pasado contaminaciones, ¿sí? Con esta plataforma, la esterilización muy buena. Y también, en cuanto a condiciones, y que mencionas, podría ir perfectamente al laboratorio de microbiología, porque como es un equipo que sí no está tan abierto por la carcasa que se veía en la fotografía, más sus procesos de esterilización y reactivos que son refrigerados. Entonces, esto me garantiza que no hay una contaminación cruzada. Y el tiempo, no, la verdad el tiempo de montaje es muy rápido el montaje con esto y cualquier persona el entrenamiento en esto es muy fácil y muy práctico. Comparación de otras plataformas también que hay en el mercado que sí demanda más tiempo y lecturas de curvas de PCR. Aquí hibridación, la hibridación que también comentaba el doctor Andrés, se ve en los puntos de hibridación ahí, como hay controles de PCR, el control de hibridación también. Entonces, eso me garantiza que yo pueda validar esas pruebas también. El equipo me hace una lectura visual, pero también yo la puedo hacer de forma macro para visualizar si eso no. Nos han funcionado muy bien los casos también de montaje por un gran número de muestras en hisopados, bueno, cuando tenemos gran montaje de hisopados, pero también algunas veces que no duran o pita un gran número de botellas de diferentes pacientes, de una los puedo montar. Ya a las 4 horas, esos 2 o 3 pacientes que me pitaron, me van a salir a las 4 horas al tiempo. Entonces también me funciona muy bien en cuanto a ese tiempo. A diferencia de, pues, sí, puede tener otras plataformas en donde puedo tener módulos y se me pueden acumular muestras esperando que las dejo en fila o en cola para que puedan ser procesadas. Entonces, esas son como las condiciones de esto y pues reitero, en nuestra experiencia no hemos tenido problemas de contaminación como tal. Gracias, Dieguito. Pero sí, yo creo que tú tienes área de biología molecular exclusivo. O sea, el flujo unidireccional para todo lo que implica abierta siempre es necesario. Y en general todo lo que requiere entrenamiento visual desde la inmunocromatográfica en adelante, sí requiere entrenamiento adicional em, para poder dar como la certeza. Es como el ojo entrenado hace que haya variabilidad en la interpretación, pues para todas. Pero Sí, no, genial. y incluso de áreas como tal, incluso que hemos pues, viajado a otros países con vitro viendo la plataforma y los tienen incorporado en el laboratorio de microbiología. No tienen laboratorio molecular, no hay la opción, pero lo tienen instalado en el área de microbiología convencional, en una esquina, pues con todas las condiciones, y no necesita el flujo de aire. ¿Por qué? Por esta misma garantía. Cuando sí hay que tener flujo de aire y el control de aire positivo y negativo, porque cuando sí se hacen PCRs de kits abiertos, hay que hacer preparación de master meets, eso sí requiere como tal. Pero estas plataformas que cada vez llegan y esta no requiere totalmente las condiciones. Entonces, Pero Dieguito, si tú haces garantizado. extracción, ahí ya puedes tener amplicones. O sea, desde extracción, o sea, en un respiratorio, pues tú puedes tener ahí amplicones. Aparte que nosotros tenemos bystander en el nasofaringeo. Entonces, fácilmente podemos tener un amplicón que contamine muestra, perdón, para esa tan particular, pues respiratorio que mencionaste, que entiendo no la estás aplicando. Así, respiratorio no. Respiratorio sí necesita extracción. Doctor Josa, buenas tardes. Una pregunta, otra pregunta adicional ahora Cuéntame. que estamos aquí en temas de sensibilidad. ¿Cómo está la plataforma con relación a otras en el mercado? ¿Cuánto de sensibilidad y especificidad? Bueno. Eh, Ahí como les mostré en algunos, panel sepsis 97-100%, MDR 98 al 100% y bajo estudios y casa matriz. Nosotros también hemos hecho estudios propios que estamos prontos a publicar, en donde hicimos comparación de metodologías, tanto para, sobre todo panel MDR también. Y
las confirmadas con otras metodologías, otras plataformas, hemos tenido muy buena sensibilidad también del 98%, 98.5% de sensibilidad y especificidad. Doc, muchas gracias, muy amable. Doc, por acá teníamos también una pregunta de Anet Vázquez. Ya tiene el micrófono abierto. Si quieres, estamos atentos a tu pregunta. Muchas gracias, buenas tardes, Diego. Felicitarlos Buenas por este tardes. curso excelente. Bueno, yo Muchas tengo gracias. mi área de biología molecular y ya estoy trabajando con la plataforma hace un tiempo. He tenido muy buenos resultados y bueno, me encanta, la verdad, la metodología y demás, ¿no? Pero una consulta, bueno, tengo un par de dudas, ¿no? Porque yo ya tengo montada la tecnología, pero en el tema de resistencias bacterianas, tengo la duda de que en realidad el kit lo que hace es detectarme los genes de resistencia cromosómica y plasmídica, ¿no es cierto? Pero ¿qué de aquellos tipos de resistencia, o sea, de aquellas resistencias que se dan por mecanismos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, bomba de flujo, pérdida de porinas, biofilm. En ese caso, ¿qué hago, no? Si si las bacterias no están expresando la resistencia por genes plasmídicos o cromosómicos y lo están haciendo o sea, la resistencia se está dando por otro tipo de mecanismo, en ese Mm. caso habría un sesgo, ¿no? Sí, totalmente. El panel está diseñado para estos mecanismos, como lo mencionó, doctora, y enzimáticos y donde hay ciertas mutaciones y lo detecta para este mayor número de mecanismos. Pero para los otros mecanismos que incluso les mostré al inicio, cierre de porinas y buscar qué bombas de flujo, eso sí, ¿no? Y no hay ninguna plataforma todavía actualmente para hacer como la búsqueda de todo esto, no hay. Ya esto simple, ya se logra es con solo secuenciación, pero pues Claro. tenemos los problemas de la secuenciación, los costos, lo demorado, pero digamos que muchos de los estudios que hemos podido realizar y hemos presentado en algunos eventos, eh, hemos podido detectar 56 genes de resistencia a las principales familias y los más frecuentes, ¿sí? Acercándonos a una, siempre les digo a colegas, como una mini secuenciación de lo más frecuente, ¿sí? Pero sí, ya otros mecanismos de resistencia, bombas y cierre porinas, sí, ya es solo con secuenciación. Y ahí sí nos quedamos cortos con eso. No hay Claro, otras ¿y plataformas cómo? rápidas. Ujú. Cuéntame. Perdón, siga, Dios, siga, mil disculpas, le he cortado. No hay plataformas todavía rápidas que van enfocadas a esto, solo a través de plataformas de secuenciación. ¿Y cómo podría encarar este tema frente a los clínicos, ¿no? Porque si tal vez podría decirle solamente que es una prueba de cribado, tamizaje, algo así, no confirmatoria, o cómo haría. ¿Cómo por ejemplo, cómo hacemos nosotros? Entonces tenemos un perfil tal vez inusual, por ejemplo, los casos que les mostré, hacemos las pruebas tanto fenotípicas, puede ser un Carba-NP, un lateral flow, tal vez me dando negativas, y si quiero confirmar, como a partir de las colonias, puedo confirmar también y quiero confirmar si está tal vez unas carbapenemasas genes apagados y que no están expresando, pero están presentes, las confirmo. Pero si ya me sale negativo a estas pruebas y donde no están ninguna, por ejemplo, hablando de carbapenemasas, no me sale ninguna, entonces ahí sí ya se sospecha y queda una sospecha que puede ser un cierre de porinas, unas bombas, y ya se infiere junto con el clínico y versus el perfil. Y solo se puede inferir, pero por lo menos estoy descartando de un gran número de genes que no es ninguna de estas carbapenemasas, es otros mecanismos y pues ya ahí junto con el clínico, el infectólogo, se toma la decisión en terapia. Ok, muchas gracias. Y mi segunda consulta es la siguiente. Me interesaría mucho, bueno, en el laboratorio donde yo hago, si bien hago diagnóstico, también hago investigación. Entonces, me interesaría mucho, por ejemplo, trabajar en una tesis de posgrado en la que realmente podamos darle la validez, ¿no? A estos métodos. Como tú me dices, podríamos demostrar que no es, que es un buen método, digamos, y que ¿cuánto influye, digamos, los otros tipos de resistencias? Me encantaría hacer un trabajo de este. ¿Dónde puedo conseguir un financiamiento, digamos, para este tipo de estudios? Porque los kits son bastante, o sea, no son caros, digamos, en comparación a tecnologías como la secuenciación. Tengo el equipamiento, la capacitación, todo, pero necesitaría los reactivos. ¿Dónde me aconsejas conseguir financiamiento, Diego?
Bueno, nuestra experiencia en cuanto a nos ha tocado con grandes de convocatorias de investigación, vía estudios de pronto locales con distribuidor, bueno, dependiendo del país, y sí, con distribuidor, y mirar a ver si es posible sacar estudios locales. Nosotros hemos podido hacer algunos aquí en Colombia para hacer sobre todo la búsqueda, y pues como era la primera plataforma aquí en Colombia desde el 2021-2022 con esta tecnología, y puede detectar o demostrar todo lo que se puede detectar con esta plataforma. Pero esos son como los mecanismos. Listo, muchísimas gracias, Diego. Muchísimo gusto. Y Vale, doctora, doctora, pues cualquier muchísimas cosa, gracias. toma los datos y quedamos en contacto para alianzas de investigación. Claro, sí, excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y tenemos también al doctor Kevin López con una pregunta pendiente. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo aquí una duda porque a veces en el kit de sepsis tenemos positivos a algunas resistencias, pero no está definido bien a qué tipo de bacteria es positivo. Por ejemplo, tenemos positivas a carbapenemasas, a otras resistencias, y negativo a cualquier otro tipo de patógeno. En este caso, ¿hay alguna guía que nos proporcionen por parte de esta metodología para definir bien a qué bacteria le estamos apuntando o posible bacteria? Digo, porque nosotros nos vamos a la literatura, ¿no? Si nos sale una carbapenemasa, pues ponemos como lo más probable, pero no hay algo definido por parte de ustedes. Bueno, en nuestro caso, muchas gracias por la pregunta, doctor. En nuestro caso, entonces, recuerden que siempre toda prueba molecular seguimos haciendo el cultivo, hay que hacerlo, ¿sí? Porque hay que hacer la prueba de susceptibilidad también, el antiograma convencional, y nosotros cuando sale el resultado del panel, por ejemplo, en este caso sepsis o el MDR aplicado en hemocultivos, sale el gen de resistencia, con eso podemos tomar las terapias en ese momento, se siembra, se hace el proceso del antiograma si al día siguiente, o bueno, cuando crezca, y tomamos se ve, ¿sí? Se ve, si son 2 microorganismos, pues ya se va asociando cómo se dio el perfil de resistencia a cada uno de esos microorganismos, ¿sí? Esa es como la forma de poderlo asociar. Pero recuerden que las pruebas moleculares también pueden detectar genes apagados, o sea, están presentes, pero están apagados como les mostré, o pueden ser también esas variantes o mutantes de KPC, en donde supuestamente se ven sensibles a carbapenémicos, pero está presente el gen. Eso es lo bueno en las plataformas. Todas las variantes que hemos tenido aquí en Colombia, variante o posibles variantes KPC, KPC 31, 39, por ejemplo, la plataforma sí me lo ha permitido detectar, ¿sí? A diferencia de pruebas de inmunocromatografía, que también algunas todavía no está, esas variantes en incorporar en los cassettes, pues se demora y no las puede detectar. Pero entonces sí hay que correlacionar siempre con el antibiograma, ¿sí? De ese microorganismo, y así es como hemos podido evaluar, y a veces hemos llegado a la conclusión en los casos en donde por investigación, que también hicimos otro estudio en donde si no correspondía el gen o teníamos la duda, hacíamos una plataforma, otra molecular por investigación, ¿no? Y confirmábamos, ¿sí? Pero entonces siempre a la luz del cultivo, del antiograma, y poder definir eso, y según la bacteria que crezca en cultivo. No me puedo quedar solamente con la prueba molecular y ya, siempre el cultivo recomendado. Y sigue siendo por ahora el gol estándar, pero eso ha sido, está migrando el concepto, ¿no? De cultivo como gol estándar, porque las pruebas moleculares pues demuestran un estándar mucho más alto en todo lo que permite detectar. Pero eso sería como la forma. Gracias. Con gusto. Listo. No sé si en este momento alguien tiene alguna duda adicional que quiera compartírnosla, o ya nos pueden escribir a los mails que dejamos en el chat para posteriormente poder estar enviando información más detallada sobre los temas en biología molecular, o más en específico sobre MR o sepsis. Bueno, no, al parecer creo que por el momento no hay más dudas, Diego. Más. Agradecemos a todos su asistencia. Esperamos que este espacio diseñado por Laptronics, Vitro y el doctor Diego pues haya sido de su total agrado.
Disculpa, ¿hay por ahí alguna pregunta? El micrófono prendido. No, sí. Vale, entonces pues, quedamos muy atentos y agradecemos por su tiempo y asistencia a este webinar. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrés, y gracias por conectarse. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Que estén muy bien.